Ha sido largo el viaje, pero al fin. Bienvenidos a su programa Mujeres en Restauración. Te saluda una amiga, Ana Solórzano, y como siempre te doy la bienvenida a un programa más. Y es un honor para mí que usted me acompañe, pero es mucho más honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al hombre que ha cambiado el rumbo de mi historia, aquel que convirtió mi tristeza en gozo, me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Recuerda, este mes de octubre es el mes de concientización sobre la violencia doméstica. Y para los que me ven por primera vez, dirán que es la violencia doméstica. Es un patrón de comportamientos aprendidos. ¿Por qué dice que es aprendido? Porque los hijos hacen lo mismo que hacen los padres. ¿Cómo se manifiesta eso? Cuando hay una relación entre una pareja, ¿verdad? Es sexual, emocional, física, económica. Hay diferentes. Los golpes, se entiende, se sobreentiende que los golpes empiezan de a poquito. Los empujones, las aladas de pelo, el estrangulamiento, es progresivo. Pero ¿qué es lo que busca la víctima? ¿Qué es lo que busca el abusador? El control sobre la víctima, y lo logra. Cuando logra, ya sea el hombre o la mujer, porque también hay mujeres que son abusadoras, abusan de los hombres, y yo conozco a más de una. Y se sufre, lo mismo que sufren los hombres, sufren las mujeres, porque ellos tienen su corazón. Pero en este día también yo te voy a animar a que compres mi libro, Detrás de mis sonrisas se ocultaba mi dolor, disponible en Amazon, o me puede llamar, el número está en pantalla. También, si usted necesita los recursos, sabe de alguien que está sufriendo de violencia doméstica, usted me puede llamar. Pero en este día he titulado, voy a hablar de algo. Traigo una palabra a la iglesia que Dios puso en mi corazón y no la pude dar la semana pasada por el factor tiempo. Y la palabra que Dios trae para la iglesia es, yo lo tuve que anotar, que no vivan como que no voy a regresar, que no vivan de apariencias, ocultando lo que realmente son, que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. A mi mesa no se van a poder sentar si traen sus vestidos sucios. Eso es lo que Dios ponía en mi corazón para la iglesia. Y yo le decía al Señor, Padre, pues dame los puntos que tú quieres que yo traiga para la iglesia. Y el Señor me ponía en Ezequiel 8:3 en adelante. Son dos visiones que Dios le da, porque también vamos a ver Ezequiel 22 en adelante hasta el 30. Pero esta primera visión que Dios le da a el profeta Ezequiel, cómo estaba el pueblo, cómo se había contaminado el pueblo de Israel, lo lleva a Jerusalén para mostrarle todo lo que los sacerdotes, los líderes hacían a espaldas. Los líderes se habían contaminado, había una idolatría espectacular. El pueblo se había olvidado de Dios, y llega un punto donde lo lleva a un punto en el templo, donde le dice, cava ese hoyo, y entonces cava y ve las paredes llenas de reptiles, ve las cadenas llenas de bestias, aquellas abominaciones, que el pueblo se había vuelto un pueblo idólatra, se había apartado del único Dios verdadero, y decían, Dios no nos ve. 70 de los ancianos estaban adorando ídolos, adorando estos ídolos que habían levantado, porque dijeron que Dios no los ve. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que Dios nos ve? Y mira, también adoraban el Dios de los celos, habían hecho un ídolo. También adoraban el sol, a Tamuz, la diosa de la fertilidad. Y en el versículo 11 de Ezequiel 8:3
25 ancianos adorando al sol, dándole la espalda al templo. Se habían vuelto totalmente, habían dejado al único Dios verdadero. Y Jesucristo le estaba diciendo, Dios, el castigo que venía a ese pueblo, a esa nación, por haberse apartado de Dios, porque la idolatría es pecado delante de Dios. Y mira, no solamente podemos adorar ídolos, quizás tu ídolo sea tu carro, tu esposa, tu esposo. Mira que conozco a más de uno, a más de una, que su ídolo es su esposa, su esposo, sus ídolos o dinero, qué sé yo. No solamente, pero este pueblo específicamente, Dios le estaba mostrando al profeta Ezequiel lo que estaba pasando en ese lugar. Porque nosotros no podemos escaparnos de Dios. ¿Quién nos ha dicho a nosotros? Y mira, la palabra que Dios a mí me dio para la iglesia es esa. Porque nosotros, la iglesia, nos hemos apartado de los planes y los propósitos de Dios. Hemos profanado el templo, así como este pueblo, como Dios lo narra aquí. También nosotros hemos profanado al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Entonces Dios está llamando a este pueblo al arrepentimiento, a que se vuelvan de sus malos caminos, así como Dios está llamando a la iglesia que nos volvamos de nuestros malos caminos y nos volvamos al único Dios verdadero, que ya no vivamos de apariencias, porque mira, aquí podemos recibir aplausos, oh, la hermana esto, la hermana lo otro, pero en realidad nosotros hemos sido llamados por Dios con un propósito. ¿Sabes cuál es? De amarlo a Él por sobre todas las cosas, de no tener ídolos, de ir y amar a nuestro prójimo, de rescatar aquella oveja que está perdida. Por eso Jesucristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros vayamos y podamos testificarle al mundo entero de lo que Él es capaz de hacer. ¿Por qué crees que estamos hablando nosotros de eso? ¿Por qué crees que mucha gente el Señor ha levantado? Porque Dios quiere un pueblo puro y sincero, que busquemos realmente su presencia con corazones puros y sinceros, que nos olvidemos de lo que van a pensar los demás, de lo que nos olvidemos y nos enfoquemos en lo que tiene valor eterno. Porque mira, la palabra que Dios me daba, que vivimos nosotros como que Él no va a regresar. ¿Y sabes qué? Él sí va a regresar. La venida de nuestro Señor Jesucristo, lo creamos o no, viene pronto. Y por eso Él está llamando hoy en este día a la iglesia de Jesucristo. Nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor de nuestra alma, cuerpo y espíritu, a que vivamos vidas santas, agradables delante de Él. Obviamente no hay perfección, el único perfecto es Jesucristo. Mira, la segunda visión que Dios le da al profeta Ezequiel en el capítulo 22 y 30. Ahí le está exponiendo la perdición, cómo estaba el pueblo de perdido, cómo se había desenfrenado, cómo la ira de Dios había llegado a él. Y mira, podrán decir unos, pero ¿cómo? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y lo dice Hebreos 12:29. O sea, la misericordia de Dios está para con nosotros. Dios está llamando a nosotros. ¿Por qué cree que Dios no ha venido? Porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y ya no vivamos vidas ficticias como que fuéramos actores. Los actores están grabando películas. Nosotros somos cristianos genuinos. A eso nos llamó Dios. Y hacer la diferencia en medio de este mundo lleno de pecado. Hacer diferente, ¿sabes? En lo personal no me gusta hacer las cosas como lo hacen los demás. A mí me gusta hacer las cosas diferente, porque yo creo que el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso, es un Dios que te da estrategias, es un Dios hermoso que te da ideas, cómo hacer las cosas lo mejor para Él. La perfección no existe, pero sí existe la excelencia. Y mira, cuando Dios empieza en Ezequiel 22 a decirle todos los pecados que estaban practicando el pueblo, esta es la segunda visión que le da.
El pueblo se había hecho sanguinario. El suegro se había metido con su nuera. El hermano violaba a su hermana. Y los líderes religiosos se habían desenfrenado de una manera que Dios ya no quería seguir viendo eso en el pueblo de Dios. Las perversidades quedaron al descubierto. Y mira, dice que el suegro con la nuera, con lascivia, dice ahí en la palabra de Dios, y usted lo puede buscar. Mira, todo eso, sobornaban el pueblo, humillaban a los extranjeros, a la viuda, a los huérfanos. ¿Tú crees que Dios le agrada que maltraten a la gente? A Dios no le agrada que maltraten. ¿Por qué crees que Dios me ha levantado para hablarle a la iglesia sobre este terrible flagelo que está pasando dentro de las iglesias, que es el abuso doméstico, el abuso intrafamiliar, el abuso a la mujer, al hombre, porque las mujeres abusan también de los hombres? Y Dios quiere en este día, Dios ha permitido esto, porque mira, Dios no quería la destrucción para este pueblo. En Ezequiel 22:30, Dios, y luego le dice al profeta, busqué alguno que se pusiera en la brecha, que hiciera vallado. En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor es, yo buscaba a alguien, yo deseaba que alguien se levantara a clamar, a interceder por el pueblo para no destruirlo, pero no lo encontré. Buscaba a alguien que hiciera vallado. ¿Qué quiere decir eso? Un cerco, una barda para que no, cuando nosotros hacemos un cerco en nuestra casa, ¿qué hacemos? Para que los animalitos no vayan y hagan sus necesidades para protección, o que no lleva uno de la calle que anda ahí homeless, que vaya ahí. Para eso se hace un muro. Busqué alguno que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha, que intercediera por este pueblo para no destruirlo, y no lo encontré. Y Dios está llamando a la iglesia que nos levantemos por aquel que está perdido, por aquel que está en necesidad. Mira, estaba viendo un reportaje en Indiana. Es una cárcel de mujeres donde están mujeres asesinas de todo lo que usted pueda imaginarse. Y Dios, mira, Dios ama a los presos, Dios ama a los asesinos, Dios ama a los homosexuales, a las lesbianas. Dios ama a la humanidad, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó, Dios entregó por toda la humanidad. Dios los ama, pero no ama su pecado. Por supuesto, a los asesinos, violadores. Pablo era un asesino de los cristianos, y Dios levantó a Pablo, y no ha habido otro hombre como Pablo después de Jesucristo que haya evangelizado, que haya tenido esa pasión por aquel perdido. Mira, en esto de la violencia doméstica es triste ver que en las iglesias, si Dios quiere sanar a la iglesia, Dios quiere que te levantes, iglesia, pero que vivas vidas genuinas, que amemos con el corazón, con sinceridad, no con hipocresía. Al prójimo, dijo Jesús, no se le hace daño, al prójimo se le ama. Mira, ¿por qué dice Jesucristo de los presos? Que nos acordemos de los presos. En Hebreos, ¿por qué dice eso? 13:3. Acuérdate como que tú mismo estuvieras preso juntamente con ellos, recordando que tú también estás en este mundo. En otras palabras, está diciendo, por los afligidos también, por los que sufren, como que tú estás ahí. ¿Qué quisieras si tú estuvieras preso? Que te visiten, que se acuerden de ti, que oren. Entonces Dios está diciendo, no te olvides de los presos, en otras palabras, del que sufre. Mira, tanto niño violado por los familiares, por los amigos, en las escuelas, en diferentes lugares.
Dios está llamando a la iglesia a venir a un verdadero arrepentimiento con todo el corazón. No que mudemos nuestros vestidos, sino el corazón. Que no haya remordimiento, no, sino un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, dejamos de hacer lo malo que estábamos haciendo. Eso está hablando del arrepentimiento. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder ayudar al prójimo, aquel que está perdido, si nosotros estamos todos sucios? Si nosotros como iglesia nos hemos contaminado. Pero hoy, este día, he orado a Dios, que Dios hable y toque a la iglesia, y la iglesia se levante con poder y autoridad, porque Dios nos ha dado poder y autoridad. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos ha dado poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda obra del enemigo, y nada nos podrá hacer daño. No le tengas miedo a los gigantes. Vence los gigantes, porque el gigante de gigantes está contigo. David no le tuvo miedo a los osos y a los leones. Ahí aprendió a depender de Dios. Ahí aprendió a confiar quién era Dios, cuidando esas ovejas de su padre. Eso fue su campo de entrenamiento. Ahí Dios lo estaba entrenando para lo que él iba a llegar a ser. Un hombre conforme al corazón de Dios. Iglesia, Dios te está llamando para que seas una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. Olvídate de los que dirán, concéntrate en lo que dice la palabra, que es infalible, sin error. Y empecemos a volver a las cosas que Dios nos está pidiendo en su palabra. Dios no está pidiendo perfección, pero sí está pidiendo santidad. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie le verá. Lea su Biblia, que no le den a tole con el dedo. Lea su Biblia. Dios le puede dar rema a usted, así como se lo da a los pastores. Mira, los líderes se han contaminado. Y yo conozco a más de uno, por eso te digo lo que yo digo. Abuso de autoridad. Dios no te ha dado autoridad a los pastores, a los líderes, a los hermanos, quien quiera que seas, que estás en una iglesia. Dios no te ha dado autoridad para que abuses de esa autoridad. Mira, yo te voy a decir algo. Yo conozco a más líderes, pastores, que abusan de las mujeres, las golpean, las maltratan y viceversa, por supuesto. Pero ¿quién te ha dicho a ti que Dios te salvó para que tú abuses de la autoridad? La autoridad que Dios te ha permitido, porque Dios en un momento así, mira, nos puede quitar a mí y a todos. Pero Dios quiere que nos cumplamos el propósito por el cual Él nos salvó, porque nos salvó con propósito de ir a buscar esas personas que están perdidas. Mira, hablábamos el otro día de respeto, hablábamos de la ansiedad, de la depresión, una depresión que no se atiende, te puede llevar al suicidio, al abuso de sustancias o al uso de fármacos. Dios no quiere que la iglesia esté así. Si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Me encanta ese versículo, Juan 8:36. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Y el 32 dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mira, cuando estaba viendo unos reportajes de las cárceles de Colorado, donde están los asesinos en serie en Texas, y yo podía ver el odio a los presos. Y yo le decía al Señor, mira, cuando yo leí hace un tiempo atrás este versículo donde Dios habla de que nos acordemos de los presos como que nosotros estuviéramos con ellos juntos, yo entendí el corazón tan compasivo que Dios tiene.
y que Dios quiere que tú y yo tengamos. Un día recuerdo, antes de que Dios me llamara, todo eso con las mujeres abusadas, ministrar el alma de la mujer abusada, los niños. Recuerdo un día que yo estaba en la sala de mi casa, ¿cómo olvidarlo? Le dije, Señor, hazme un trasplante de corazón para que yo pueda sentir como tú sientes y yo pueda ver como tú ves. Mira, nunca pensé que eso iba a ser así, mira, en cuestión de segundos. Y recuerdo que Dios me decía, ora por la humanidad como que tienes dolores de parto. Ay, ora por la humanidad como que tienes dolores de parto. Y yo decía, wow, entonces esto es serio. Y cuando yo le oré a Dios eso, cuando yo le estaba orando a Dios eso, yo vi así, mira, literal, como cuando le pones el pegamento para que caigan los ratones. Literal, vi así, como que arrancaban algo de mi corazón. Tú no sabes la compasión que Dios ha puesto en mi corazón. Y algo que me impacta de Jesús, que es nuestro ejemplo perfecto de compasión y de servicio, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, y también cuando Jesucristo, cuando los discípulos estaban discutiendo, oye, ¿quién va a ser el mayor aquí? ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? Y Jesucristo le dice, ¿quién es el mayor? El que se sienta a la mesa hablando de él, diciendo, yo siendo el mayor, soy el menor. Así que Jesucristo nos dejó ejemplo de servicio y de humildad. Y mira, como siempre, el tiempo ya casi se me está terminando, y yo espero que esta palabra, Dios te haya hablado acerca de esta palabra, de esta reflexión, porque ese es el propósito de Dios, de traer esta palabra a la iglesia. Dios ya no quiere gente que viva dobles vidas, ¿sabes? Dios quiere gente genuina. Dios quiere levantar a gente genuina en su iglesia, porque hay mucha necesidad afuera. Y en realidad Dios nos salvó para que nosotros vayamos a la oveja que está perdida. Como una mujer que habla sobre la violencia doméstica, yo soy una promotora contra la violencia doméstica. Veo de todo un poco, escucho tantas cosas. Y como cristiana, Dios a mí, antes de traer esta palabra, Dios siempre trabaja conmigo, a mí me habla primeramente, trata conmigo primeramente, antes de yo exponer la palabra aquí a la audiencia. Y no hay nada mejor que estar en su presencia. En su presencia encuentras todo lo que necesitas. El amor, todos como seres humanos nacemos con una necesidad innata del amor, pero ese amor nadie te lo va a poder dar, solamente cuando le abras y recibas a Jesucristo en tu corazón. Para eso vino Jesucristo, a deshacer las doblas del diablo, y conocerás esa verdad, esa verdad. Esa verdad. Jesucristo quiere hacerte libre, Jesucristo quiere limpiarte, Jesucristo quiere darte una nueva vida, una nueva esperanza. Él es esperanza. No pierdas la esperanza de que hay un mañana mejor. No te rindas. Si yo me hubiera rendido, no estuviera enfrente de ustedes. Si yo hubiera perdido la esperanza, no estuviera enfrente de multitudes. Si hubiera perdido, pero Él me ha enseñado a no rendirme y a no perder la esperanza. Así que ábrele tu corazón a Él, porque Él es el único camino, el único que nos puede ayudar. Y puedes ver mis programas en YouTube. Y suscríbete ahí donde dice subscribe. Es gratis, no tienes que pagar ni un 5. Es gratis. Y sabes, yo evangelizo cuando ando en la calle con los programas, porque la gente siempre anda en el corre y corre, y yo uso los programas cuando ando en la calle para evangelizar. Tú no sabes la bendición que han sido estos programas para mi vida. Tú no te imaginas la gran bendición que ha traído a muchas personas
Y ese es uno de los propósitos de este programa, Mujeres en Restauración, de que tu vida sea restaurada, de llevar una palabra de fe y de esperanza, de animarnos, de fortalecernos, de ser de bendición. Para eso Jesucristo nos ha llamado, y le agradezco a Dios por esta oportunidad de este canal de televisión. Y ahora sí, el tiempo se me está terminando como siempre, y sigamos adelante. El Señor nos ha dado poder y autoridad, ¿verdad? Su amor es puro y sincero y no lo vas a poder encontrar en ningún otro. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que si estás sufriendo violencia doméstica, Dios no te llamó al cautiverio. Dios no te llamó para que estés en una relación tóxica, disfuncional. Así que te espero en el siguiente programa, Mujeres en Restauración. Que Dios te bendiga abundantemente. Sus propósitos.